camino. Solo sé que ilusionado en este mundo yo vivía y el error de mi pecado con tu luz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora se esté viendo este video. Le agradecemos por acompañarnos y por estudiar juntamente con nosotros la palabra de nuestro Dios. Gracias por seguir este curso de estos temas que estamos estudiando. Ya vamos en el tema número 8. Espero que le vaya siendo de utilidad. Y hoy vamos a estudiar el tema 8 precisamente, que es en el que vamos, y es el contexto. Es importante hablar de este tema porque el contexto importa importa mucho en las escrituras. A la hora de entender la Biblia, el contexto es sumamente importante. Bien, vamos sin más, vamos a las diapositivas. El tema que vamos a tratar es el número 8 y es el contexto. Hemos visto hasta este momento el tema 1, que es eras y testamentos. En cuanto a era patriarcal, era mosaica, era cristiana, y la Biblia está dividida en dos grandes testamentos, unas leyes que ya fueron abolidas o quitadas, la cual es el Antiguo Testamento, por eso se llama Antiguo Testamento, y encontramos otra parte de la Biblia que es el perdón, en el Nuevo Testamento para nosotros hoy en día. Estos son 4 videos, usted los puede encontrar por ahí en el canal de YouTube de su servidor. Solo ponga eras y testamentos y puede ver video 1, 2, 3 y 4 en cuanto a la explicación de este tema. También vimos después el yo pienso y yo creo, yo siento, a mí me parece. Son 6 videos de cómo a la hora de estudiar la Biblia el yo pienso, yo creo, yo siento, a mí me parece no es autoridad bíblica, y cómo afecta a nuestra relación con Dios. Personas que usaron el yo pienso que esto le va a agradar a Dios, yo pienso que esto, y su fin fue terrible. Así es que si quiere seguir la secuencia de estudio, estudie primero eras y testamentos, luego yo pienso y yo creo, luego qué es y qué no es autoridad bíblica. Vemos que es autoridad bíblica simple y sencillamente lo que Dios manda en las escrituras. No es autoridad bíblica lo que el papa diga, lo que el profeta diga, lo que los siervos y fieles y discretos digan, lo que una organización diga, lo que un grupo religioso diga. No es autoridad bíblica la tradición, sea tradición humana o sea tradición eclesiástica. No es autoridad bíblica eso. Y si usted quiere profundizar más sobre este tema, es el tema 3, que lleva por nombre qué es y qué no es autoridad bíblica. Tema 4. No debemos ponerle ni quitarle la palabra de Dios. Esto es muy chiquito, simplemente referencia a varios pasajes de las consecuencias que podemos tener cuando le ponemos a la palabra de Dios o le quitamos a la palabra de Dios. 5. Vimos que Dios nos habla a través de 3 formas específicas: mandamiento directo, ejemplo apostólico, implicación divina. Mandamiento directo. Positivos y negativos, cuando Dios nos dice tienes que hacer esto; negativo, cuando Dios nos dice no hagas esto. O cuando también los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, también nos dijeron tenemos que hacer tal cosa o no hagamos tal cosa. Luego vimos el ejemplo apostólico, que esto es, podemos aprender de el ejemplo de cómo los apóstoles enseñaban, cómo los apóstoles adoraban, y a través de su ejemplo podemos imitarlos y saber qué es lo que le agrada a Dios. Luego 7, implicación divina, es en esta parte Dios no nos dice si haz tal cosa o no hagas tal cosa, no nos habla así, sino que se infiere que cuando, por ejemplo, Dios dice ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los estafadores, ni los que echan con varones heredarán el reino de Dios, entendemos que si practicamos la hechicería, la fornicación, todos estos pecados, obviamente por inferencia, por lógica, no heredaremos el reino de los cielos. Es otra forma en que Dios habla en las escrituras. Y hoy vamos a ir al contexto. Este es muy importante y es el que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos en el tema 8. Todavía no entramos a otros, son más temas, pero vamos en el 8. Vamos al contexto. A la hora de estudiar la Biblia es sumamente importante tomar en cuenta el contexto, ya que
por no tomar en cuenta el contexto, es que han surgido infinidad de falsas doctrinas. Cualquier doctrina que no toma en cuenta el contexto o religión, pues obviamente de ahí surgen falsas enseñanzas porque no toman en cuenta lo que el contexto dice y sacan fuera de contexto o aplican el pasaje de una manera que el pasaje no los apoya. Entonces, ¿de dónde surgen las falsas doctrinas o las falsas explicaciones? De no tomar en cuenta generalmente el contexto. Esta frase me fascina y ahí está Rudyard Kipling. Dice: 6 honrados servidores me enseñaron todo cuanto sé. Sus nombres son cómo, cuándo, dónde, qué, quién y por qué. A la hora de estudiar la Biblia tenemos que hacernos esta pregunta. ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo se lo dijo? ¿Cómo se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿A dónde se lo dijo? ¿Qué le dijo? ¿Quién lo dijo? Son importantes para poder llegar a la conclusión correcta del texto que estamos analizando. Si no hacemos preguntas al texto, como estas, ahora, esto ya con la práctica se vuelve como automático a la hora de que usted estudie el contexto. Mientras más usted estudie la Biblia, se va volviendo como automático estas preguntas a la hora de estudiar el contexto en la escritura. El cómo, cuándo, dónde, qué, quién, por qué. ¿Okay? Si quiere llegar a la conclusión correcta, tiene que entender de qué se está hablando, y para entender de qué se está hablando, pues se pregunta para poder saber de qué se está hablando en el contexto. Ahora, ¿pero qué es contexto? Bueno, según la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española, dice: es un entorno lingüístico del que depende el sentido de una palabra. O sea, esa palabra tiene un significado en base a todo lo que rodea esa palabra. O esa frase o ese fragmento también están determinados por lo que rodea a esa frase o palabra. El Diccionario General de la Lengua Española, Vox, dice: conjunto de elementos lingüísticos que incluyen precedentes o siguientes a una palabra o oración. Esto es, de qué se estaba hablando antes de que se mencionara esa palabra, de qué se habló después de que se mencionara esa palabra u oración, que pueden determinar su significado o su correcta interpretación. Contexto es entender de qué se está hablando en lo que se está llevando a cabo en esa plática, suponiendo que es una plática la que estamos escuchando, de qué se está hablando, ¿verdad? Antes de esa palabra que nos llamó la atención, qué se estaba diciendo previamente, qué se dijo después de esa palabra, para poder entender en su contexto de qué se está hablando. Mire, uno de los ejemplos que yo utilizo mucho es para explicar esto del contexto. Es como, por ejemplo, dos personas están hablando y una de ellas le dice así emocionada y con un gesto de agresividad, dice: lo maté, y hubieras visto cómo gritaba, ¿verdad? Cómo hacía ruido cuando clavaba el cuchillo en él. Y usted pasa y escucha esa frase y dice: es un asesino, mató a alguien. Dijo que esa persona que mató, estuvo gritando y se complace de que hundía su cuchillo en el cuerpo de aquella persona. Es un asesino, háblenle a la policía, ¿verdad? Es un asesino. Pero cuando ya entendemos todo lo que está hablando, pues resulta que aquella persona estaban hablando de cómo sacrificó a un marrano para los chicharrones, ¿verdad? Y ese marranito, ¿verdad?, que iba a preparar para sus chicharrones, pues cuando hundió el cuchillo en él, el marrano gritaba y gritaba, ¿verdad?, por el dolor que causaba la herida de aquel objeto, ¿verdad?, que le iba a quitar la vida. Pero como no entendimos el contexto, concluimos que aquel hombre había matado a otro hombre, a una persona, por no entender lo que se estaba hablando antes de esa frase ni después de esa frase. Entonces, por eso la RAE y la lengua española, el Diccionario de la Lengua Española Vox, dice que es los elementos lingüísticos que incluyen lo que antecede o precede o siguen a una palabra o oración que estamos estudiando, que queremos entender a qué se refiere. Tenemos que entender de qué se está hablando. Eso es el contexto. Se ha dicho que el texto es el capitán. Él debe gobernar y guiar sus estudios o nuestros estudios. El contexto es el capitán, la guía, la que nos dice
¿De qué se está hablando? ¿Cómo se dijo? ¿Por qué se dijo? ¿Para qué se dijo? Entonces el contexto rige, el contexto es el capitán que lleva el mando de la nave de nuestros estudios, ¿verdad? Hay una frase muy dicha por ahí afuera que se repite constantemente y es que un texto fuera de contexto no es más que un pretexto y para justificar una conclusión errónea o una falsa doctrina. Entonces un texto fuera de contexto no es más que un pretexto para no entender o no hacer lo que el texto realmente dice. Podríamos decir que simplemente que el contexto es de lo que se está hablando en el texto. Si usted quiere entenderlo así, el contexto es de qué se está hablando. ¿De qué se estaba hablando? ¿Cuál era la plática? ¿A qué se referían? Entonces, eso es el contexto. Seguimos entonces. Vamos a ver, y los puse en orden, varios contextos en la Biblia. Varias formas en que agrupamos el contexto. Los voy a poner en orden las más utilizadas o en caso personal, las que más utilizamos generalmente son contexto inmediato, contexto remoto y contexto general. De ahí luego vienen otro tipo de contextos, pero los más ampliamente utilizados o los que más vamos a estar utilizando son esos que le digo: contexto inmediato, contexto remoto, contexto general. No digo que los demás no los vayamos a utilizar durante el estudio de la palabra, obviamente sí los vamos a utilizar, pero son más las veces que utilizaremos el contexto inmediato, remoto y general que las veces que utilizaremos los otros contextos. ¿Ok? Vamos al primer contexto, que es el contexto inmediato. ¿Qué es el contexto inmediato? Son los versículos antes y después del texto. Inmediatamente antes e inmediatamente después del texto que se estudia. Por ejemplo, si escogemos estudiar Juan capítulo 3, versículo 16. No sé qué me pasa, no sé qué le pasa a mi garganta. Se cierra. Ok, Juan capítulo 3, versículo 16. Para entender de qué se habla, podemos hacer esta simple práctica. Contexto inmediato. Inmediatamente antes y después de la frase de Juan 3:16, ¿de qué se está hablando? Podemos empezar, por ejemplo, desde el versículo 11, los anteriores a 16. Dice: de cierto es cierto, te digo que sabemos y hablamos lo que hacemos y hemos visto y testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijese las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo, que sería levantado, que sería crucificado. Ok, vamos siguiendo en el contexto, vamos a los versículos siguientes al 16. Dice el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿De qué está hablando? Pues está hablando, en este contexto inmediato, de esa venida de nuestro Señor Jesucristo a dar su vida por usted y por mí, y que debemos de creer en Él, porque si no creemos en Él, pues es como si amáramos más las tinieblas que la luz y vamos a ser condenados. Todo aquel que no cree en Él ya ha sido condenado. Eso es el contexto inmediato. Entonces, versículos antes, versículos después. Pero quizás a usted no le quede muy claro de qué se estaba hablando con el contexto inmediato. Quizás cuando usted leyó el contexto inmediato dijo: aún así me quedan dudas, no entiendo muy bien a qué se refiere. Bueno, brincamos al siguiente contexto. El siguiente contexto es leer el capítulo, que es el siguiente. Ya no es el inmediato, no es inmediatamente después de la frase que estamos estudiando, sino sería el contexto remoto o más alejado. Esto es, pueden ser, si es una palabra, pueden ser los versículos, o si es una frase como un versículo completo como Juan 3:16,
pueden ser el capítulo completo o los capítulos antes de ese texto que se estudia. Por ejemplo, si el texto que se analiza es Juan 3:16, el contexto remoto sería todo el capítulo 3 o el capítulo 2 y capítulo 4 de Juan. Pero por ejemplo, vamos a leer, bueno, no entendí, dice que Jesucristo viene a salvarnos y no creemos en Él, vamos a ser condenados. Vamos a ver qué estaba sucediendo. ¿Por qué se dijeron estas palabras? Bueno, ampliamos el contexto. Vamos al contexto remoto, ya no al inmediato, al remoto. Contexto remoto, dice capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Ah, ya entendemos. Esta conclusión llegó Jesús a decir estas palabras por la plática que tenía con Nicodemo. Nicodemo estaba hablando con Jesús. Dice: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar acaso por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Entonces ya entendemos de qué viene hablando, ya ampliamos el contexto, ya no nos quedamos en los versículos siguientes al texto que estamos estudiando, porque a lo mejor no nos dio mucha luz, no nos responde la pregunta: ¿qué estaba pasando? ¿Quién estaba hablando? ¿A quién le dijo Jesús estas palabras? Bueno, entonces para saber a quién le dijo Jesús estas palabras, lo ampliamos al contexto remoto, que es, ya no solamente leemos versículos antes y después del pasaje que estamos estudiando, sino leemos todo el capítulo o los capítulos, dependiendo de lo que se esté hablando en ese fragmento de las escrituras. ¿Ok? Bien. Entonces, ya tenemos contexto inmediato, versículos antes del texto, versículos después del texto, para lograr entender de qué se está hablando. Si aún quedan dudas o quedan hay sombras de que no entendemos de qué se está tratando, lo extendemos al contexto remoto, que serían el capítulo o capítulos de lo que se esté hablando alrededor de ese texto que estamos estudiando. Vamos al siguiente. Contexto general. La información en todo, el contexto general es la información en todo el libro. En otras palabras, ¿de qué nos habla todo Juan? ¿De qué nos habla, verdad? Vamos a ver si en todo Juan va de acuerdo lo que dice Juan en cuanto a lo que dijo Jesús, que es necesario nacer de nuevo. Y vamos y comparamos Juan 3:16 con todo lo que se dice en Juan. Ya no nomás un capítulo 2, sino todo lo que se dice en Juan. Luego, en este contexto general, esa conclusión que llegamos debe estar de acuerdo con todo el contexto general de la Biblia. O sea, no puede ir en contra de otros pasajes que hablen en referencia al mismo tema. La conclusión a la que lleguemos en el contexto general debe estar en armonía todo, ya que la Biblia no se contradice a ella misma. No podemos decir, por ejemplo, en este texto dice que Jesús fue enviado, por eso no es Dios. Ah, pero tenemos textos que nos hablan de que Jesús es Dios. Ah, no, pero ahí no significa eso que dice ahí significa otra cosa. No podemos hacer eso. Tenemos que tomar en cuenta todo en referencia a Jesús, lo que se dice a Jesús, y aceptarlo simplemente. Aceptamos que Jesús fue hombre, aceptamos que Jesús fue Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Así de sencillo. No podemos seleccionar como esas corrientes del arrianismo y otras corrientes del sabelianismo. De cada quien toma su postura, unos que dicen que Jesús fue nada más hombre, los arrianos, otros que nomás fue Dios, que hombre no era una figura fantasmagórica, ¿verdad? Y tantas ideas que han surgido a lo largo de la historia. Simplemente basta con aceptar lo que la Biblia dice y armonizarlo, porque la Biblia no se contradice. Entonces, contexto inmediato, lo que está antes y después del texto, versículos antes, versículos después. Contexto remoto, lo que habla el capítulo completo o los capítulos completos. Contexto general, lo que habla la carta, lo que habla el evangelio completo, el Juan, o sea, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, de qué habla todo completo eso y cómo armoniza con todo el resto general del contexto bíblico. Debe estar en armonía todo, no puede contradecirse. Entonces, esos son los tres contextos más usados: inmediato, remoto y general. Inmediato, remoto y general. Los tres contextos básicos para entender un pasaje. Ahora, otro contexto también muy usado a la hora de buscar
o estudiar un texto es el siguiente. Cuando tomamos, por ejemplo, Juan 3:16, la primera cosa que debemos de hacer, por eso les digo que esto ya viene en automático después. Juan 3:16, preguntarnos en dónde está, en qué contexto testamentario está. Este Juan 3:16 está en lo que conocemos como Antiguo Testamento, o este Juan 3:16 está en lo que conocemos como Nuevo Testamento. ¿En qué contexto testamentario está? Entonces, en base a eso podemos deducir si ese texto aplica o no aplica para nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque no podemos aplicar prácticas del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Para que usted entienda esto que estoy diciendo, si no ha estudiado antes con nosotros, tiene que ir a ver los videos de Eras y Testamentos y las consecuencias que hay de no cumplir completamente el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Caemos bajo maldición ante Dios. No podemos estar cumpliendo dos pactos. Estamos bajo el nuevo pacto, bajo la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es el nuevo pacto. Ok, esas nuevas reglas, esa nueva ley que nos dio, ¿verdad? Ese Nuevo Testamento que tenemos. Entonces analizamos, ok, ese está en el Nuevo Testamento, entonces para nosotros. Pero por ejemplo, vamos y nos dice, usted debe dar el diezmo hoy en día, ¿verdad? Cada domingo debe dar el diezmo, porque acá en el Antiguo Testamento dice que los israelitas daban su diezmo. Pues sí, pero está fuera de contexto, porque ese contexto es para los israelitas, es en el Antiguo Testamento, no es en el Nuevo Testamento, lo está sacando fuera de contexto. O si alguien hoy en día le dijera, hay que seguir sacrificando animales y ovejas en holocausto, en olor fragante para Dios, aquí dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Exacto, en el Antiguo Testamento. Lo está sacando fuera de contexto porque ese texto ya no es para nosotros. Entonces, otro contexto es el contexto testamentario. ¿En qué testamento está el texto que estamos estudiando? Entonces ya vimos contexto inmediato, versículos antes y después del texto. Contexto remoto, de qué habla el capítulo o los capítulos completos. Contexto general, de qué habla la carta o de qué habla toda la Biblia en general, ¿verdad? Debe estar en armonía. Contexto testamentario, ¿en qué testamento está? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Vamos al siguiente contexto en la Biblia. El contexto de los idiomas originales. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo usted toma una versión de la Biblia, ¿verdad? Y dice, es que aquí en la versión tal dice esto, entonces así debe ser. Y inventa una nueva doctrina en base a lo que tal traducción dice. No, por eso tenemos que ir al contexto de los idiomas originales. ¿Qué realmente dice el idioma original? ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué significa en hebreo esa palabra? ¿Qué significa en arameo? ¿Qué significa en griego? Y si realmente está correcta la traducción de la versión que tenemos en nuestras manos. Deben ser examinadas cuando procuramos interpretar algún pasaje, ¿verdad? Si vemos por ahí alguna palabra de la cual se ha desprendido una doctrina errada o rara, pues bueno, vamos a los idiomas originales, vamos al contexto original del escritor de esa carta, o de esa parte de la escritura, perdón, y analizamos la palabra y la ponemos en su contexto, evitando así toda intromisión o error, ¿verdad? de una persona que quiere introducir una falsa doctrina. Entonces, ya tenemos el contexto inmediato, ¿verdad? Remoto y general. El contexto testamentario. Y tenemos el contexto de los idiomas originales. ¿Qué originalmente se dijo? ¿Qué palabra se utilizó? ¿En qué tiempo se utilizó? ¿Para quién se le dijo esa palabra? ¿Ok? ¿Qué más? El contexto literario. Esto es muy importante porque al ser la Biblia un escrito, ¿verdad? Una obra escrita, las obras escritas tienen contexto literario. Esto quiere decir que utilizan figuras literarias. Por ejemplo, el símil, la metáfora, la sinécdoque, la metonimia, la personificación, la hipérbole, la ironía, las parábolas están usadas por Jesús. La palabra parábola hace referencia a una figura literaria. Entonces, parábola, símil, metáfora, sinécdoque, metonimia, la personificación, la hipérbole, la ironía son figuras literarias. También es el contexto literario. No podemos tomar una figura literaria como algo literalmente. Por ejemplo, decir los montes cantan a Jehová. Ahí dice que los montes literalmente le cantan a Jehová. El monte tiene una boca y abre y cuerdas vocales y le canta a Dios.
No, es una figura literaria, ¿ok? Está usando una figura literaria. Entonces hay que tener en cuenta también a la hora de estudiar un texto si tiene figuras literarias lo que estamos estudiando. Por ejemplo, el tipo de literatura también nos ayuda mucho con esto de las figuras. No se entiende igual una carta del apóstol Pablo escrita a una iglesia en específico de manera directa a, por ejemplo, Apocalipsis, que es símbolos, que está revelado por medio de símbolos, el lenguaje apocalíptico. O no vamos a tomar tampoco los libros de poesía de la Biblia, ¿verdad? Que hablan de poesía y tomarlos de manera literal. Es absurdo, está hablando en forma poética. La Biblia también tiene libros que se llaman libros poéticos, ¿verdad? Entonces hay que tomarlos en ese sentido, que es poesía, no es literal. Así es que es necesario tomar en cuenta el contexto literario. Por ejemplo, uno de ellos que se ignora y se pasa por alto, el de Proverbios 3, 22 al 24, cuando se dice que Jesús es la sabiduría, ¿verdad? Y quieren hacer que Jesús sea la sabiduría, porque Jehová creó la sabiduría. Pues esa es una figura literaria llamada prosopopeia, que es que le pones una cualidad única de un ser humano a una cosa o a algo o a una idea inanimada, como es en este caso que estamos viendo ahí, la sabiduría. Igual, el símil. Bueno, ahorita voy a darles algunos ejemplos de... No vamos a entrar de lleno a todos estos contextos literarios, estas figuras literarias, pero vamos a ver algunas de las más comunes que aparecen en la escritura. Luego traeré o prepararé otro estudio en cuanto a figuras literarias, yendo exactamente en qué pasajes, mostrando algunos pasajes, no todos, algunos pasajes donde aparece cada una de estas figuras literarias y algunas otras más. Bien, vamos al siguiente contexto. El contexto histórico. ¿A qué se refiere el contexto histórico? Bueno, pues tenemos que examinar también en qué periodo de la historia se dice eso que estaba pasando en ese texto. ¿Cuándo se escribió ese texto? ¿Quién lo escribió? ¿En dónde lo escribió? ¿Qué estaba sucediendo en esa época a su alrededor? También se examinan los periodos de la historia, como si estaban en el imperio babilónico, si eran el imperio medo-persa, si eran los griegos, si eran el imperio romano, si era el periodo intertestamentario entre Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, todo esto se toma en cuenta en el contexto histórico a la hora de estudiar un texto en las Escrituras. ¿Ok? Entonces los he organizado en orden como... Generalmente estos que están apareciendo al último son los menos utilizados comúnmente cuando vamos a buscar o que estamos hablando en cuanto a una doctrina equivocada, una interpretación errada de las Escrituras, pero sí se utilizan, obviamente, como ya les mencioné, Proverbios 3, 22 al 24. Contexto histórico. ¿Cuál es el siguiente? El contexto cultural. ¿Qué es el contexto cultural? Bueno, examina la cultura judía, las tradiciones que tenían ellos, que no eran mandadas por Dios, sino eran tradiciones de hombres o que se habían arraigado en ellos por medio de, no sé, de cuando estuvieron cautivos en Babilonia o bajo el imperio medo-persa o los romanos. Entonces, ¿cómo era la cultura en aquellos tiempos? ¿Cómo se relacionaban en aquellos tiempos en la cultura? ¿Cómo miraban a un hombre con el cabello largo en esa cultura? ¿Cómo miraban a un hombre con el cabello corto en esa cultura? ¿Cómo miraban a una mujer si traía el cabello largo en esa cultura? ¿Y cómo miraban a una mujer si traía el cabello corto en esa cultura? Por ejemplo, ¿cómo reaccionaban los judíos ante cosas que aparecen en la Biblia como el ósculo santo? En esa tradición... ¿era permitido dar ósculo santo entre los varones o no lo era? ¿Verdad? El velo que usaban las mujeres, ¿verdad? Otro punto cultural en ese tiempo, las mujeres usando el velo. Cómo culturalmente se dirigían a su madre física llamándola mujer. Obviamente hoy generalmente no habrá personas que lo hagan todavía, pero culturalmente es más aceptado o más común decirle a tu mamá, pues mamá, ¿verdad? No le dices mujer. A veces quien le dice mujer es el esposo, ¿verdad? No el hijo.
Pero en esos tiempos, pues era una práctica que se hacía. Entonces, en el contexto cultural, pues no tenía ningún problema que se le llamara de esa manera o se me refiriera a su mamá de esa manera. La cultura de los judíos, la cultura de los gentiles. Bueno, estos son los contextos de la Biblia. Se los organicé en orden en experiencia propia, cuál se utilizan más y cuál se utilizan menos en orden gradual. Bueno, los más utilizados: contexto inmediato, contexto remoto, luego contexto general, el contexto testamentario, sumamente importante siempre. Contexto de los idiomas originales, luego el contexto literario, contexto histórico, luego el contexto cultural, ¿verdad? Contextos a tomar en cuenta a la hora de estudiar un pasaje de la Biblia. Ahora, esta es una nota importante. A la hora de llegar a una conclusión, si usted ya estudió el contexto y llega a una conclusión y dice, ok, este texto significa tal cosa. Si nuestra conclusión a la que llegamos en ese texto entra en conflicto o contradice el contexto general de otra parte de la Biblia que se hable de lo mismo, entonces nuestra interpretación está equivocada. Mire, le voy a poner errores típicos de este tipo de conclusión errada. En la Biblia, por ejemplo, se menciona el cielo de las aves, el cielo de los astros, el cielo de Dios. Es un error sacar fuera de contexto, tomar un texto que nomás porque diga cielo, interpretar que ya se refiere al cielo de Dios. No, porque podría referirse al cielo de las aves o al cielo de los astros. Otro ejemplo. La palabra tierra o mundo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento puede referirse a tierra como al polvo, a la tierra que tomamos con nuestras manos. Puede referirse tierra a un lugar de cultivo, puede referirse tierra a su lugar de habitación donde está su casa, puede referirse tierra a una región, puede referirse tierra en contexto de un país como la tierra prometida dada a los judíos, puede referirse tierra en sentido del mundo completo. Entonces no podemos nada más porque diga y habitaré en la tierra, ya ahí se refiere que vamos a estar en... No, eso es tomarlo fuera de contexto, porque la palabra tierra se aplica en diferentes contextos. Se aplica en el contexto de un pedazo de tierra, se aplica en el contexto de los israelitas, la promesa de Dios a una tierra prometida, la tierra de Canaán. Se aplica también en el contexto a la tierra que será destruida, a la que creó Dios en el inicio, en Génesis 1:1. En fin, entonces tenemos que tomar en cuenta eso. También otro error que se hace mucho de no tomar en cuenta el contexto de a qué se está refiriendo las palabras que estamos mencionando y la conclusión que queremos respaldar. Por ejemplo, la palabra reino. Reino en la Biblia puede referirse al reino como gobierno de los hombres, puede referirse al reino como iglesia, puede referirse al reino como el reino de las tinieblas, puede referirse al reino como al reino de Dios, como iglesia. Entonces no podemos nada más porque dice la palabra reino decir, ahí está, ahí el reino. No. Hay que entender de qué reino está hablando. Porque hay reino de las tinieblas, reino de Satanás, reino de... como iglesia, hay reino como gobierno de los hombres, hay reino de Dios. ¿Cuál reino es? Reino de Cristo también. Entonces, ¿cuál es? En el contexto de cuál reino se refiere. Entonces, ¿cuál es el error? Que por probar una falsa doctrina se toma la palabra reino y se anula todo contexto alrededor del pasaje que aparece la palabra reino, haciendo pensar a aquel que escucha la explicación que porque dice reino se refiere al mismo reino que está trazando en todos los demás pasajes, cuando si analizamos el contexto no va a ser así. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con esos detalles. Si nuestra conclusión contradice el contexto general de las Escrituras, nuestra conclusión está errada. Mire, otro ejemplo de ello. Recuerda ya en Mateo capítulo 4 cuando Satanás le dice, escrito está, a sus ángeles enviará y en tu mano se sostendrá para que tu pie no tropiece con ella en piedra. Satanás citó escritura, pero la citó fuera del contexto general de la Biblia. Esa conclusión que estaba dando Satanás de ese pasaje a Jesús estaba errada. Por eso Jesús le dijo, no, estás equivocado.
Estás poniendo texto contra texto. No es así, porque escrito está también y Jesús le da la explicación. Estás sacando fuera de contexto ese pasaje. No es como lo quieres aplicar tú aquí en este momento. Otro pasaje fuera de contexto que utilizan mucho las personas es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está, todo lo puedo. ¿Todo? ¿Todo absolutamente? No, pues el contexto está hablando de que Pablo dice que lo puedo todo en cuanto a tener en abundancia y tener escasez. No en todo, en cuanto puedo volar, puedo atravesar paredes, puedo levantar una tonelada con la mano derecha. No, ese todo no. Okay, eso es fuera de contexto. El contexto indica que ese todo al que se refiere Pablo es tener en abundancia y tener en escasez. Se debe vivir en ambas situaciones, en abundancia y en escasez. Ese todo se refiere el apóstol Pablo. Por eso el contexto importa. Debemos de armonizar nuestra conclusión con todos los demás pasajes de la Escritura. No podemos decir, sí, ahí dice, pero no debe de significar eso. No, así no se estudia la Biblia. Usted está torciendo las Escrituras y hace eso. Si le decimos, aquí dice que Jesús es Jehová, ¿cómo le va a hacer? Mire, estamos comparando textos del Antiguo Testamento. Solo Jehová puede hacer esto y aquí Cristo lo hace. Si solo Jehová puede hacer esto, entonces Cristo es Jehová. No, blasfemia, hereje. Bueno, explíquemelo entonces. No, es que no debe significar eso. Pues, entonces la Biblia se pelea contra ella misma. Se contradice ella misma. Dios se contradice. Dios era bipolar. De repente decía una cosa y luego cambiaba y decía otra. Obviamente no. La Biblia no se contradice. Hay que armonizarla. No ponerla a pelear. O otro que me ha tocado escuchar también es decir, sí, pero más veces aparece en la Escritura la palabra tal que la palabra tal. Bueno, por eso. Pero si aparece más veces o menos veces, a final de cuentas aparece y es palabra de Dios. Así apareciera una sola vez, es palabra de Dios. Y si Dios lo dijo, así debe de ser. No, pero más veces aparece, pues sí. Pero igual, ¿cuántas veces tiene que decir algo para que sea verdad? Ese algo que Dios dijo. Entonces, aparezca una vez, 2 veces, 3 veces. El número es irrelevante. A final de cuentas es la palabra de Dios. Si Dios te dice, no robarás, aunque te lo diga una vez, ¿tienes que hacerlo? Sí. Y punto. O otros llegan a estas conclusiones y decir, no, pero lo que dijo Pablo es más importante que lo que dijo Pedro, porque Pablo fue inspirado y lo que escribe Pedro no está bien, por eso lo que escribe Pedro está mal y lo que escribe Pablo está bien. O esto fue lo que dijo Jesús y lo que dijo Jesús es más importante que lo que dijo. Y empiezan a poner a pelear a Pablo contra Pedro, a Pedro contra Jesús. No, eso no es estudiar la Biblia, eso no es ponerlo en su contexto. Eso es sacar fuera de contexto. La Biblia no se equivoca. La Biblia tiene el mismo autor y el único autor. Un solo autor que es Dios. Dios no se contradice. Debemos armonizarla, no ponerla a pelear pasaje contra pasaje. A ver quién tiene más pasajes y menos pasajes. A ver qué personaje dijo tal cosa y es más importante y tiene más peso que el que dijo la otra cosa. La Biblia es inspirada por Dios. Tanto peso tiene lo que dijo Jesús como lo que dijo Pablo, porque ambos fueron inspirados por Dios. Pedro también lo fue inspirado por Dios. Por eso está en las Escrituras. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, pero ese es espurio. Bueno. En fin, ¿verdad? Ponemos a pelear pasajes de pasajes contra la Escritura. Así no se armonizan las Escrituras. Eso es torcer las Escrituras. Hay que armonizarlas. Si nuestra conclusión de ese pasaje va en contra del contexto general, la Biblia no está mal. Quien está mal somos nosotros y nuestra conclusión. Hay que cambiar nuestra conclusión para que armonice en todo el contexto general. ¿Ok? Bien. Mostremos por qué el contexto importa. Le voy a dar al menos dos ejemplos. Podría mostrar más, pero le voy a mostrar lo ridículo, y disculpe la palabra, pero así es, lo absurdo, de no tomar en cuenta el contexto. A las cosas de interpretación absurdas que podemos llegar si no se toma en cuenta el contexto. Cuando una persona quiere argumentar conmigo y me doy cuenta que los pasajes que está citando a su favor de su posición que quiere presentar no están en contexto de lo que él pretende probar con ese pasaje, primero lo que hago es, digo, bueno, a lo mejor no se dio cuenta, puede suceder, ¿verdad? Nos equivocamos y a lo mejor estoy mal utilizando el pasaje, entonces le explico yo el contexto. Mira, ese pasaje está fuera de contexto por esto. Mira, analiza esto y esto y esto y esto.
Hay muchas ocasiones que las personas se enojan porque hago esto e insisten que ese pasaje se aplica de la manera que dicen. Entonces tomo yo la siguiente posición. Bueno, si el contexto que yo te di está equivocado, entonces explícame por favor cuál es el contexto de lo que habla ese pasaje que me está citando. Y la mayoría de las veces, si es una falsa doctrina la que están probando, que no tiene respaldo bíblico, ignoran mi petición. No explican el contexto. Se van y buscan pasajes por aquí, por allá, pero nunca explican el contexto inmediato. Nunca explican el contexto remoto. Se van al general a buscar allá en otro lado. ¿Ah? No, el contexto se empieza primero, versículos antes y después. Luego la carta completa. En ese sentido, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. De esa manera se armoniza. Y me ha tocado en más de una ocasión que se enojan y me insultan y me dicen de cosas y me ponen nombres y tantas cosas. Bueno, entonces, ¿cuál es el contexto del pasaje que citaron? Y la mayoría de las veces no lo hacen o niegan mi petición, pues ellos mismos saben que lo que citan no es correcto. Llegando a decir, y dicen estas frases, ¿está usted subestimando la palabra de Dios? ¿Que acaso no este versículo es inspirado por Jehová? ¿Cuándo yo he dicho que lo que está en la Biblia no es inspirado por Jehová? Nunca. Lo que he dicho es que lo que dijo Jehová lo está sacando usted fuera de contexto. Eso es lo que digo. Explíqueme de qué se está hablando ahí. ¿Por qué lo dijo? ¿A qué se refieren esas palabras que me está citando? Porque yo no lo miro, yo lo miro que lo está sacando fuera de contexto. Y no lo hacen. No sé si porque no saben cómo trazar el contexto. Quiero pensar que sea eso. Y no les enseñan cómo trazar el contexto en las escrituras, sino simplemente tienes que decirle este pasaje en este tema, diles este pasaje, cítales este pasaje, cuando no saben ni qué dice en el contexto ese pasaje. O que realmente sí lo saben cuál es el contexto, pero ellos quieren seguir con su falsa doctrina. Bueno, allá ellos, ¿verdad? Nosotros vamos a buscar el contexto de lo que hablan las escrituras. Miren, les voy a mostrar por qué el contexto se importa. Voy a dar dos ejemplos. Y estos ejemplos generalmente los doy cuando la persona dice, pero es palabra de Dios, no puede decir que está fuera de contexto porque estoy citando Biblia. Satanás citó Biblia y la citó fuera de contexto. Ya lo vimos, Mateo capítulo 4. ¿Qué es lo que pasaría si yo no tomara en cuenta el contexto de Oseas capítulo 1, versículo 2? Y usara los mismos argumentos. Oseas capítulo 1, versículo 2, Dios le dice a su profeta Oseas, le dice literalmente, ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ella. Porque los israelitas me abandonaron y se comportaron como las prostitutas. Entonces, si yo no tomo en cuenta el contexto de a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, cómo se lo dijo, cuándo se lo dijo, me voy a sacar fuera de contexto. Y voy a argumentar de la misma manera. Argumentaría de la siguiente manera, de como me han argumentado a mí. Preguntándome, ¿que acaso Oseas no es palabra de Dios? Sí, es palabra de Dios. Ahora podría argumentar, ¿quién mejor que Dios sabe lo que es mejor para nosotros como varones en cuanto a con quién casarnos? Pues Dios. Y Dios, Oseas 1.2, en Oseas 1.2 le dice a su profeta, le dice, ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ella. Entonces, debemos de casarnos con prostitutas y tener hijos con ellas. ¿Sí? ¿O no? ¿No es palabra de Dios? Entonces hay que casarnos con prostitutas porque la palabra de Dios lo dice y Dios, que sabe lo que es mejor para nosotros, le dijo a Oseas que se casara con prostituta. ¿Ve cómo estoy sacando el pasaje fuera de contexto? Entonces hay que casarnos con prostitutas porque la palabra de Dios dice, ve, es una orden, mandamiento directo, ve y cásate. Mandamiento directo positivo, ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ella. Entonces, estamos desobedeciendo a Jehová por no casarnos con prostitutas. ¿Ve por qué es importante el contexto? ¿O qué acaso Oseas 1.2 no es palabra inspirada por Dios? Como me preguntan a mí. Yo nunca he dicho que no es inspirada por Dios, pero está fuera de contexto. Si yo aplico Oseas 1.2 de esa manera, lo estoy sacando, la palabra inspirada por Dios lo estoy sacando fuera de contexto.
Dios, el ser más sabio, nos aconsejó casarnos con prostitutas. Hay que hacerlo, no hay que desobedecer a Dios porque la palabra de Dios en Oseas 1:2 así lo dice. Pues bueno, adelante. Si el contexto no importa, adelante. No desobedezca a Dios. Vaya a casarse con prostitutas y a tener hijos con ellas. Pero toda argumentación que he dado en estos pasajes está fuera de contexto. Y sí, el contexto importa. Porque eso Dios no nos lo dijo a usted y a mí. Eso Dios no lo dijo para hoy en día en esta ley del Nuevo Testamento. Eso fue para una persona en específico llamado Oseas. No para nosotros. ¿Ve que el contexto importa? Ahora, si el contexto no importa, pues ya sabe. Hay que ir a cumplir con eso que Dios le mandó a Oseas. Siguiente ejemplo del absurdo de no tomar en cuenta el contexto. Uno de los problemas con los musulmanes, las personas que leen el Corán, es precisamente. Que el Corán no tiene contexto. Son fragmentos aislados, frases aisladas una de otra. No sigue una narración, sino son como proverbios, como frases aquí y allá, ¿verdad? Entremezcladas. Y es muy difícil entender el contexto de lo que se habla en el Corán. De ahí que el Corán, como no tiene contexto, ha caído en interpretaciones, estas personas que practican el Islam, en hacer cosas atroces. Porque ahí en el Corán dice que a los infieles hay que matarlos. Y ahí dice. Pero como no tiene contexto, ¿cómo le compruebas que el contexto es otro? ¿Verdad? ¿Cómo se lo dices si no tiene contexto? Le voy a mostrar un ejemplo en base a eso mismo. En qué absurdo caeríamos si no tomamos en cuenta el contexto. Por ejemplo, yo voy a tratar de convencerlo a usted con un pasaje en 1 Samuel 15, del 2 al 3, que Dios dijo en sus escrituras sagradas, inspiradas por Él, que todos aquellos que ponen tropiezo o se vuelven enemigos de los que sirven a Dios, deben de ser exterminados, muertos, desaparecidos. Todos, ellos y sus pertenencias. Deberíamos de practicar el yihad, ¿verdad? La guerra santa. Porque es un pasaje inspirado por Dios. ¿Cómo lo probaría? Pues ignorando todo el contexto y simplemente citando lo siguiente. 1 Samuel 15, 2 al 3. Así ha dicho Jehová. ¿Quién dijo? Jehová. No me puede decir que Jehová no lo dijo. Jehová lo dijo. De los ejércitos. Yo castigaré. ¿Dice quién? Jehová. Lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. 3. Jehová nos está diciendo: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Extermínalos a todos. Ahora, si usted nota, Dios de los ejércitos nos está diciendo a usted y a mí que a todos aquellos que se oponen al pueblo de Dios, como se opuso Amalec al pueblo de Israel, todos aquellos que se opongan a su doctrina, a lo que usted enseña, a lo que usted cree, Dios le manda ir a matarlos y a destruirlos. No importa que sean niños de pecho, no importa que sean bebés, mujeres, niños, hombres, todos, mátalos. Con sus animales también, mátalos todos. Y lo dijo Jehová. Está en la Biblia, palabra inspirada por Dios. ¿Qué acaso este pasaje no es inspirado por Dios? ¿Qué acaso Dios no dice en el versículo 3, ve pues, mandamiento directo? Ve directamente de Dios, ve, quiero que tú vayas, tú que eres el pueblo de Dios, ve. Y ve y hiere a Amalec. Amalec es representación de los que se oponen a las cosas de Dios. Ve y mata a todos esos pecadores. ¿Importa o no importa el contexto? ¿Ve cómo podemos sacar un pasaje fuera de contexto? Fácil. Podemos seguir diciendo, ¿pero es 1 Samuel palabra de Dios o no lo es? ¿Qué tendríamos que decir? Sí, sí lo es. Entonces hay que ir a matar a todos aquellos que se oponen a Dios.
¿Quién es mejor? ¿Quién mejor que Dios sabe lo que es mejor para castigar a los enemigos de su pueblo? ¿Quién? Nadie. Hay que salir a matar a los enemigos del pueblo de Dios. Entonces hay que matar a todo aquel que se oponga al pueblo de Dios hoy, porque la palabra de Dios lo dice. Dios dice, ve y mata a aquellos que se oponen al pueblo de Dios. ¿Ya lo convencí? Espero que no. Espero que usted entienda que el contexto importa. E importa muchísimo. ¿O qué acaso 1 Samuel podría yo decirle si usted dice, no, pero 1 Samuel es palabra inspirada de Dios o no lo es? A ver, ¿lo dijo Dios o no lo dijo? Porque ahí dice Jehová. ¿Quién lo dijo? Ahí está. Y el mismo Jehová dice, ve. Entonces hay que hacerlo. Dios, el ser más sabio, nos dice que matemos a los enemigos de su pueblo. Hay que hacerlo, no hay que desobedecer a Dios. Pero todo esto que he argumentado, aunque sea escritura, palabras dichas por Dios, están totalmente fuera de contexto. Porque Dios no le dijo eso a usted ni a mí. Se lo dijo a su pueblo, para que lo realizara con un pueblo en específico, no con todos los enemigos del mundo, del pueblo de Dios. Está en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. En fin, podríamos seguir diciendo más cosas, ¿verdad? En cuanto al contexto. Entonces ve que el contexto importa mucho. Ahora si usted dice, no, el contexto no importa, entonces salgamos a matar a todos los enemigos del pueblo de Dios. Entonces casémonos con rameras y tengamos hijos con ellos. No tomar en cuenta el contexto solo nos lleva a conclusiones aberrantes y falsas. El contexto importa. E importa mucho. Mucho, como usted no tiene ni idea. Ahora, ¿por qué es importante examinar el contexto bíblico? Bueno, pues si con estos ejemplos que le di ya no le cayó el 20, como decimos en México, pues ya no sé qué decirle, ¿verdad? Pero vamos a ver algunas otras cosas que nos va a ayudar a la hora de examinar el contexto. ¿De qué nos va a librar? Pues ya vimos primero de estas aberraciones de interpretación como las que vimos, la de Oseas, ¿verdad? Y la de Samuel. la de 1 Samuel 15. ¿Por qué es importante examinar el contexto bíblico? Bueno, por ejemplo, el contexto nos ayuda a evitar doctrinas de hombres. Así como yo intenté convencerlo a usted de la guerra santa del yihad con 1 Samuel 15, 2 al 3, sacando el pasaje totalmente fuera de contexto. Bueno, sería una doctrina de hombre. Eso no es lo que Dios dice en su contexto, en su sagrado libro, la Biblia. Porque le está hablando específicamente a un rey específico del pueblo de Dios, a un pueblo específico que castigara a un pueblo específico. Bien, y es una ley específica en el Antiguo Testamento. Entonces nos ayuda a librarnos de estas doctrinas de hombres. Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9 dice: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, porque enseñan como mandamientos míos doctrinas que no son mías, sino que son de hombres. ¿Cómo sabemos cuando algo que se dice ser doctrina de Dios no lo es? Cuando Dios no lo manda, cuando Dios no lo aprueba. Cuando eso que tratamos de probar va en contra del contexto general y no armoniza con toda la Biblia. No son mandamientos de hombre, estamos siguiendo mandamientos de hombre. Un ejemplo de ellos es los llamados siervos fieles y discretos, ignorando totalmente el contexto de lo que se habla, inmediato, remoto y general. Y se ignora que es una parábola la que dice Jesús. Y es increíble porque mientras vemos la que dicen ellos, es una parábola, el rico y Lázaro, la de Jesús. Por eso el infierno no existe. Pero luego van a una parábola que habla del siervo fiel y del siervo infiel. Y dicen, no, ahí están siervos fieles y discretos, los que deben gobernar, el cuerpo gobernante. Es una parábola. Ahora, en ese pasaje de Mateo, el Señor da 3 descripciones con 3 parábolas diferentes en referencia al mismo punto. La parábola es una figura literaria y ahorita vamos a ver qué significa. Dice que podemos ser siervos fieles o siervos infieles. Luego dice que podemos ser vírgenes prudentes o vírgenes imprudentes. Y luego termina con una comparación diferente.
Recuerdo, se me fue de la mente la última comparación, pero hace 3 parábolas en referencia al mismo ejemplo. ¿Por qué el cuerpo gobernante no son las vírgenes sensatas? En vez de los siervos fieles y discretos. Porque al final de cuentas Jesús está haciendo esa comparación. Un siervo fiel, un siervo infiel. Una virgen prudente, una virgen imprudente. Ignorando totalmente el contexto y tomándolo, sacándolo de una parábola. Pero y luego les mencionamos el rico Lázaro. Es una parábola, no debe significar el infierno. Ok. No debe significar que Dios castiga. Bueno, ok. Por un lado rechazas porque es una parábola y por otro aceptas que es una parábola. Sacas de una parábola los siervos fieles y discretos. Bueno, eso no es tomar en cuenta el contexto. Esos son mandamientos de hombres. Pero ya hablaremos más adelante de esos siervos fieles y discretos en temas posteriores. Ahora, ¿en qué más nos ayuda a conocer el contexto? Evitamos torcer las escrituras. Segunda de Pedro 3:16 nos advierte en cuanto a torcer las escrituras. No es que la escritura esté mal, nuestra interpretación de la escritura es la que está mal, como la que les di de 1 Samuel 15, 2 al 3. Segunda de Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, o sea, no instruidos, y los inconstantes, los que no estudian a fondo, tuercen, como también otras escrituras. Y cuando uno tuerce la escritura, acarrea perdición para uno mismo. Cuando tuerce las escrituras, acarrean su propia perdición, dice Pedro. Entonces, estudiar el contexto o analizar el contexto, el pasaje entre en el contexto, dentro de los 3 contextos, inmediato, remoto y general, armonizando las escrituras, nos ayuda a no torcer las escrituras y a no recibir la perdición eterna, ¿verdad? Un castigo de parte de Dios. ¿Qué más nos ayuda el contexto? El contexto nos ayuda a manejar con precisión la palabra de Dios. 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Se puede usar mal la palabra de verdad? Ya les mostré cómo sí, en 1 Samuel. Puedo usar mal la palabra de verdad, puedo torcerla. Y no por decir, ¿es inspirada por Dios o no? ¿Es palabra de Dios o no? Eso no prueba nada. Aún así la sigo torciendo. Entonces hay que estudiar el contexto. La palabra de Dios se armoniza, no se pone a pelear pasaje contra pasaje. Bien, vamos entonces al siguiente. ¿Qué más nos ayuda el contexto? Bueno, dejemos un lado, ya no puse la otra diapositiva, pero vamos ahora a la siguiente parte. Algunas de las figuras literarias o el contexto literario de los más utilizados en las escrituras, los que más aparecen. Como les digo, esto da para unos 2 videos en cuanto simplemente esto de las figuras literarias de la Biblia, pero las más comunes, las más usadas es, en el Nuevo Testamento aparecen mucho las parábolas de Jesús. Parábola se deriva del griego parábole, que significa arrojar o colocar al lado de. Y lleva la idea de colocar una cosa al lado de otra, de otro objeto, con el fin de compararlos. O con el fin de mostrarnos a qué se refiere. Por eso vemos en las escrituras la parábola de la oveja perdida. ¿Quiere decir que nosotros somos ovejas? No. Pero está dando una ilustración, que es una parábola, para que nosotros entendamos, en ese caso, ¿quién representa a la oveja perdida? Pues aquellos que estamos en pecado, aquellos que no obedecemos la voluntad de Dios y que Dios va a buscarnos para traernos, y cuando nos encuentra, pues Dios se pone contento, se pone feliz y hace fiesta porque un pecador se ha arrepentido. Entonces la parábola es una ilustración, un símil extendido que se pone al uno lado de otro con el fin de hacernos entender a qué se está refiriendo. Ahora, ¿qué es prosopopeya? La prosopopeya es una personificación. Esto es cuando se atribuyen características humanas, por ejemplo, a características únicas y exclusivas de los humanos, se les atribuyen a plantas, animales, cosas o ideas. Por ejemplo, el auto se quejaba adolorido por los años. ¿El auto siente dolor? No. ¿El auto está dolorido? No. Es una figura literaria llamada prosopopeya en el cual le aplicamos algo típico de los humanos, que es el dolor, se lo aplicamos a un objeto inanimado que es el auto. O la sabia naturaleza creó estas plantas.
¿La naturaleza es una persona? No, pero lo aplicamos a la naturaleza, la sabiduría que es típica del hombre y usamos la prosopopeya para ello. Entonces es una figura literaria. No es que la naturaleza tenga una sabiduría, sino que estamos usando una figura literaria para ver lo que hace la naturaleza, tan hermoso y tan perfecto que pareciera que tiene sabiduría, ¿verdad? Que tiene inteligencia. Esta es una prosopopeya. Entonces, parábola, prosopopeya. Algunas otras de las más comunes son el símil, que les decía. El símil es uno muy usado en las escrituras. Símil es una comparación y la vamos a encontrar cuando aparezca la palabra como en sentido de comparar una cosa con otra. Por ejemplo, decir, mi hijo es alto como un roble. ¿Significa que mi hijo es un roble? ¿Significa que mi hijo tiene el mismo tamaño del roble? No. Estoy diciendo que el roble es algo muy grande fuera de lo común y mi hijo tiene una altura fuera de lo común. Alto como un roble. ¿Okay? No estoy diciendo que mi hijo sea un roble. Y aquí se cae mucho en el error los testigos de Jehová, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis capítulo 7, cuando habla constantemente Apocalipsis 14 en los 144,000 con el cómo. Y oí un estruendo como de muchas aguas, ¿verdad? Y oí arpistas como tocando sus arpas. No eran ni arpas, ni eran... Está haciendo una figura que se llama símil, una comparación. Así como mi hijo no es alto, no tiene la misma altura de un roble, ni es un roble, pues así, esos son símiles, es una simple comparación. Es una figura literaria llamada símil. Igual que muchos decimos, por ejemplo, yo soy un fuerte como un toro. ¿Significa que eres un toro? ¿Significa que si ponemos a competir la fuerza de un toro con la tuya a la par, ¿tienen la misma? No. Es simplemente una comparación. Para mencionar que tengo fuerza fuera de lo estándar de lo normal. ¿Ok? Pero ni me compararé en fuerza con un toro. Nunca. Ni soy un toro. ¿Me explico? Ahora vamos a la siguiente, la sinécdoque. La sinécdoque es la parte por el todo o el todo por la parte. Un ejemplo de esta figura literaria es cuando las personas van a pedir, por ejemplo, a su novia para casarse, si bien van con los padres y les dice, vengo a pedir la mano de su hija. Y el papá le dice, ¿cuál? ¿La izquierda o la derecha? ¿Cuál quieres? ¿La mano izquierda de mi hija o la mano derecha? No, obviamente se entiende por medio de esta figura literaria que la mano de la hija representa el todo de la hija. ¿Ok? Igual, otra frase muy dicha en México, no sé si en otros países, pero dice, aquel hombre tiene 20,000 cabezas de ganado. ¿Tiene las puras cabezas de las vacas y de los animales? ¿O por decir cabeza se refiere al animal con cabeza y cuerpo y todo? Obviamente cuando dice tengo 20,000 cabezas de ganado, pues está hablando de ganado, de reses con cabeza y cuerpo completo. Pero simplemente basta decir cabezas para usar la figura que es sinécdoque, que es la parte por el todo por la parte. Por eso en muchas partes de la escritura se usa la sinécdoque, por ejemplo en cuanto a la salvación. Se utiliza esta figura, ¿verdad? El que creyera y fuera bautizado. Entonces no necesito confesar. Obviamente sí, pero está usando esas palabras específicas en ese momento para que entiendas lo que tienes que hacer. Por eso hay que tomar toda la escritura y armonizarla, y es importante. Otra figura literaria es hipérbole. La hipérbole es una exageración, también aparece en la escritura. Una exageración es cuando, por ejemplo, usted dice, te he llamado 1,000,000 de veces. No es cierto, tengo 10 llamadas perdidas tuyas, no es 1,000,000. Obviamente no, pero está usando una figura literaria llamada hipérbole para decir que te llamó constantemente y no contestaste. No te está diciendo que literalmente y exactamente fueron 1,000,000 de veces. Está exagerando con la finalidad de que entiendas de que fueron muchas veces las que te llamó. ¿Ok? Obviamente ni siquiera se acerca al 1,000,000. Pero decimos, te llamé 1,000,000 de veces y no contestabas. Es una exageración. Y esto ocurre también en la escritura en más de una ocasión. Luego que estudiemos este tema más a profundidad, les daré citas donde aparece esta figura literaria hipérbole, sinécdoque, símil, aparecen constantemente en las escrituras. Una exageración. La siguiente, eufemismo, cambia la palabra para suavizarla y que no suene tan grotesca.
Por ejemplo, voy a hacer mis necesidades. Para no decir que vas a ir al baño a... Usted entiende, ¿verdad? Entonces decimos, voy a hacer las necesidades. O voy a hacer del 1. ¿Cómo del 1? O voy a hacer del 2. ¿Cómo? ¿Qué es el 2? Bueno, estamos usando un eufemismo para no decir la palabra y no suene tan grotesca. Igual aparece en Lucas cuando dice que José no conoció a María hasta después que nació Jesús. No conoció, lo cual hace referencia a tener ese acto que sucede en el matrimonio, ¿verdad? Ese acto íntimo. Otra vez, ese es un eufemismo, el acto íntimo, en vez de decir sexo, ¿verdad? Relaciones sexuales. Para no decir eso, decimos el acto íntimo, la conoció. Bueno, esos son eufemismos, que sustituye una palabra por otra para que no suene tan grotesca, tan agresiva. Igual nos dice, y Adán volvió a conocer a Eva, su mujer, y tuvo a tales hijos. Pues, ¿qué significa conoció a su mujer? Tuvieron relaciones sexuales. Pero para no decir eso, usan esta figura literaria que es un eufemismo, que es cambiar una palabra por otra que no suene tan grotesca. Hay más figuras literarias, pero estas son algunas de ellas, de las más utilizadas. Así es que luego veremos todas las demás que existen, el sarcasmo y todas las demás. Nada más para que tenga una idea de qué son estas figuras literarias. En especial la que más utiliza nuestro Señor Jesucristo, que son las parábolas, ¿verdad? Parábolas. Bien, hagamos práctica del contexto, de pasajes que sacan fuera de contexto. Uno de ellos es interesante y es Proverbios capítulo 4, versículo 18, que dice lo siguiente: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Ya vio? Se la subraya ahí. ¿Qué figura literaria es ese? Es como. Es una comparación que se llama símil. Figura literaria símil. ¿Quiere decir que los justos son la luz de la aurora? No. ¿Quiere decir que los justos son la senda de la luz de la aurora? No. Es un símil. Está usando figuras literarias. La luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahora, ¿para qué utilizan este pasaje? Bueno, lo explican de la siguiente manera. Quizás no me explique correctamente, pero eso es lo que yo logré entender. Si alguien tiene la explicación correcta de este pasaje, pues me la explica. De cómo lo interpreta. Dice, explican que Dios revela su voluntad hoy de manera paulatina. No completamente, sino que es como una luz que va en aumento. La luz para ellos, en este caso la luz de la aurora, representa como la revelación que Dios va dando, la luz que Dios va dando, que va en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto. Entonces dicen, ahí está. Nadie conoce toda la completa voluntad de Dios. Ni nosotros, dicen los testigos de Jehová, ¿verdad? Sino que es una revelación paulatina. Es como la luz, empieza a amanecer y da más luz, más luz, más luz, más luz. Entonces, esto se aplica a nosotros hoy en día, ¿verdad? Que vamos, esa luz en aumento. Primero, contexto testamentario. ¿Dónde está? ¿Antiguo Testamento o Nuevo Testamento? Antiguo Testamento. Ahora, ¿está dentro de los libros poéticos o no lo está? O sea, figuras literarias. ¿De qué estaba hablando? ¿De qué habla todo el contexto? No solamente vamos a estudiar el contexto inmediato, vamos a estudiar el contexto remoto. Vamos a leer todo el capítulo 4, a ver a qué se refiere. ¿Quién estaba hablando? ¿Ok? Porque van a decir, aquí está la senda de los justos y la luz de la aurora es Dios. Ahí está, Dios da la luz y el aumento para que usted cree. Nada de esto aparece en el texto, ¿eh? Simplemente el texto dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Ahí no dice que la revelación va en aumento. Ahí no dice que los testigos de Jehová tendrán unos siervos fieles y discretos a los que Dios iluminará paulatinamente y revelará constantemente hasta que lleguen al conocimiento completo. No dice nada de eso. Miremos el contexto. ¿De a qué se refiere? Biblia de los testigos de Jehová. Voy a ir subrayando, así es que tengan paciencia. Empezamos en el capítulo 4 de Proverbios.
Dice, escuchen hijos míos. Vamos a subrayar esto, hijos míos. Entonces está hablando de un padre que tenía hijos, más de un hijo. ¿Por qué? Porque dice, escuchen hijos míos la disciplina de un padre. Inmediatamente aquel dirá, ahí está, ve, está en el contexto, el Padre es Dios. Espere, vamos a leer, todavía no leemos todo el pasaje, todo el capítulo. Escuchen hijos míos la disciplina de un padre. Este padre tenía varios hijos. Presten atención para conseguir entendimiento. En otras palabras, pongan atención a lo que les voy a aconsejar. Este padre estaba aconsejando a sus hijos. Porque yo les daré una buena instrucción. O sea, el consejo que les voy a dar, este padre, el consejo que les iba a dar a sus hijos era bueno. No abandonen mis enseñanzas. ¿Las enseñanzas de quién? De este padre. Estos hijos míos no deberían de abandonar mis enseñanzas. ¿Cuáles enseñanzas? Las enseñanzas de este padre. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sabemos que no es en referencia a padre como a Dios? ¿Por qué? Porque este padre dice, yo fui un buen hijo. No está hablando de Jehová, no está hablando de Dios. Está hablando de un padre terrenal que tuvo hijos y que él a su vez fue un buen hijo. Dice, yo fui. O sea, ya no es. Fui, porque ahora es padre. Yo fui un buen hijo. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Yo fui un buen... no aclaré. Esto que están viendo en la pantalla es traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, versión 2019. Dice, yo fui un buen hijo para mi padre. Entonces, este buen hijo tuvo un padre, así como él tiene hijos ahora. Para mi padre. Ahora, quizás usted diga, el buen hijo es Jesús, ahí está Jesús. Entonces, ¿Jesús ya no es hijo de Dios? ¿Dejó de ser hijo de Dios? ¿En qué momento dejó de ser hijo de Dios? Porque ahí dice que fui un buen hijo para mi padre. O sea, que ya no es un buen hijo para su padre. Quizás su padre ya murió. Ahora, si usted dice, no, sí es Jesús. Bueno, entonces ¿Jesús tuvo una madre? ¿O Jehová tuvo una madre? Porque dice que ese padre que está aconsejando, dice, el hijo, o sea, ese padre era el hijo que tanto amaba mi madre. ¿Jehová tuvo una mamá? ¿Jehová tuvo un papá? ¿Jehová tuvo una mamá? ¿Cristo tuvo un papá? ¿Cristo tuvo una mamá? Obviamente la respuesta es no. La respuesta es no. Bien, entonces, en esta primera parte entendemos cuando empieza a hablar el proverbista que nos habla de un padre de familia aconsejando a sus hijos, diciéndoles estos consejos que les voy a dar son buenos y les van a ayudar, les van a dar una buena instrucción. No se aparten de mis consejos. Miren, yo fui buen hijo para mi padre. Yo fui hijo, pero ahora soy padre, ahora me toca a mí aconsejarlos. Pero yo cumplí con los consejos que mi padre me dio. Y de mi madre era el hijo que tanto amaba. O sea, era buen hijo, era obediente. Hijos míos, obedezcan los consejos que les estoy dando. Es lo que viene diciendo hasta ahí. Entonces ya vemos de qué viene hablando el proverbio, ¿verdad? Viene hablando de que un padre aconseja a sus hijos y les está haciendo entender a sus hijos que los consejos que les va a dar son buenos porque él ya los aplicó a él mismo y fue un buen hijo para su padre y fue un hijo amado de su madre. No es Jehová, no es Jesús. Está hablando de un padre físico. Vamos a la siguiente diapositiva. Sigamos en el contexto. Dice, el que me enseñaba diciéndome que tu corazón se aferra a mis palabras. ¿Qué está diciendo aquí con esto? ¿Quién le enseñaba a este padre de familia? ¿Quién le dio este consejo a este padre que ahora se lo daba a sus hijos? Pues su padre. Su padre físico le dio este consejo a este padre de familia que ahora está hablando y él a su vez se lo daba a sus hijos y le repite la misma frase. Que tu corazón, hijo mío, se aferre a mis palabras, a mis consejos que te estoy dando. Cumple mis mandamientos.
y continuarás viviendo. ¿Qué está diciendo con esto? Si cumples los consejos, los mandamientos que te doy como padre hacia ti como hijo, continuarás viviendo, te va a ir bien. Tu vida va a estar más segura. Entonces continuarás viviendo. 5. Consigue sabiduría, consigue entendimiento. No te olvides ni te alejes de lo que te digo. ¿Ok? Entonces el padre de familia diciéndoles, ten cuidado. Estos consejos vas a ayudarte a continuar con vida. No te alejes ni te olvides de estos consejos que te doy. No abandones la sabiduría, que ella te protegerá. Ámala, que ella te defenderá. Entonces los consejos que te doy son sabios. Quédate con esa sabiduría que mi padre me dio a mí y yo ahora te la comparto a ti. 7. La sabiduría es lo más importante. Así que consigue sabiduría. Y con todo lo que consigas, consigue entendimiento. ¿Qué entendimiento tenían que adquirir estos jóvenes? Que ese consejo que le estaba dando su padre, que a la vez a su padre se lo había dado a su abuelo, era muy sabio. Tenían que entender estos consejos, que les iban a dar mucha sabiduría. Valórala muchísimo. Ella te engrandecerá. Subraya esta palabra. Te engrandecerá si la abrazas. O sea, si cumples los consejos que te doy, que a la vez me dieron a mí, va a guardar tu vida, vas a tener entendimiento, te va a engrandecer si la abrazas y te va a dar honra. Todas esas cosas iban a venir para estos hijos si esos hijos obedecían lo que el padre les estaba aconsejando. Pondrá en tu cabeza una hermosa corona. ¿Quién? La sabiduría. Que está hablando otra vez figuras literarias. La sabiduría no puede poner una corona en la cabeza de alguien más. Te adornará con una corona de belleza. Escucha, hijo mío, y acepta mis palabras. Y serán muchos los años de tu vida. ¿Qué le está diciendo el padre a su hijo con esto aquí? Que si cumple con el consejo y los mandamientos que le está dando él como padre en ese momento, que a su vez él ya cumplió como hijo de parte del abuelo para estos muchachos, le van a ayudar a vivir muchos años, a tener entendimiento, a engrandecerse, a tener honra y a vivir muchos años, físicamente hablando. Yo te llevaré por el camino de la sabiduría. ¿Qué está diciendo el padre? Yo te estoy dando un buen consejo para tu vida, para que vivas muchos años. Te guiaré por los senderos de la rectitud. Sabiduría y rectitud vas a obtener si cumples los consejos que te doy. Cuando andes, cuando hagas algo, nada te estorbará tus pasos. Si corres, no tropezarás. Él está diciendo, si tomas en cuenta los consejos que te estoy dando, vas a vivir muchos años y cuando realices algo en tu vida, nada te va a estorbar en eso que vas a realizar en tu vida, en tus pasos, y si empiezas a correr, nada te va a impedir que logres tus metas. En nada tropezarás, no va a haber aflicción en ti si cumples lo que te estoy diciendo. Por eso vuelve a referirse el padre, aférrate a la disciplina. No la sueltes. Protégela porque significa vida para ti. No entres en senderos de los malvados. Quiero que subraye esta palabra. Fíjese el consejo que le da este padre. No entres en el sendero. ¿Cuál sendero? De los malvados. ¿Cómo entramos en el sendero de los malvados? No vivas tu vida como vive la gente pecadora. No andes como ellos andan en su vida, actuando como ellos actúan. No entres en esos senderos de pecado. Ni andes por el camino. ¿Cuál camino? De los perversos. Entonces vemos que camino o sendero, en este contexto, se refiere al camino o al sendero, se refiere a la forma de vida de esas personas. En este caso, no entres en el sendero de los malvados. Los malvados tienen un sendero, tienen una forma de vivir. Ni andes por el camino de los perversos. Los perversos tienen un camino, una forma de actuar en esta vida. No hagas como ellos. Entonces, sendero y camino es en referencia a una forma de vida de los malvados y de los perversos. Evítalo. O sea, no entres ahí. No vayas por él. Aléjate de él. ¿Okay? ¿Aléjate de quién? De esa forma de vida.
de los malvados, de los perversos, de ese sendero, de ese camino. Porque ellos no pueden dormir si no hacen algo malo. Aquí está, miren. ¿Usted no creía que sendero o camino se refería a la forma de vida? Porque ellos no pueden dormir si no hacen algo malo. Una forma de vida pecaminosa, en maldad. Por eso dice, no actúes como ellos, porque ellos no van a la cama si no hacen algo malo en ese día. Pierden el sueño si no hacen caer a alguien, o sea, si no le acarrean un mal a su prójimo. No entres por ese camino. Se alimentan con pan de la maldad. ¿Cómo se alimentan con pan de maldad? Pues haciendo cosas malas. Beben el vino de la violencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son violentos en su vida. En su vida son malos, son violentos, son perversos, son malvados. Esa es su forma de vida y no van a dormir si no le hicieron mal a alguien. No entres en ese camino, no entres en ese sendero, aléjate de ellos. Ese es el consejo que les da el Padre. Pero en contraparte a ir en un sendero de maldad, viviendo en perversidad, viviendo haciendo lo malo a los demás, ahora el padre de familia, en el versículo 18, da la contraparte, da lo opuesto a vivir en este camino. ¿Cuál es este camino? La senda, pero la senda de los justos. ¿Cuál es la senda de los justos? Si la senda de los malvados es hacer mal, ser perverso, ser malvado, hacer algo mal, no ir hacia la cama sin hacerle algo mal a alguien, hacer caer a alguien en ese día, causarle una maldad, o realizar violencia contra alguien, si ese es el sendero, si ese es el camino de los malvados, ¿cuál es la senda de los justos? Pues la senda de los justos no es maldad, no es violencia, no es hacer mal a alguien, no es perversidad, es lo opuesto. Es lo opuesto, es hacer lo bueno. Por eso dice, es como una luz brillante en la mañana que brilla cada vez más hasta que es pleno el día. ¿Qué está diciendo el padre de familia aquí? Está comparando el ser justo o el ser una persona buena. Y cuando uno es bueno, esa bondad empieza a crecer cada vez más. La bondad de la persona, la justicia de la persona. Cada vez más, hasta que se vuelve una persona madura, plena, que sabe diferenciar plenamente entre lo bueno y lo malo, que se aleja del sendero de los malvados, de los perversos, y sin embargo sigue por la senda de los justos. Va y actúa como actúan los justos. No está hablando de que Dios va a revelar en el futuro, en el 2021, a los siervos fieles y discretos su voluntad. No está hablando de nada de eso. Y luego, por si no le quedaba claro, el padre de familia, aquí hablando de Proverbios, vuelve otra vez a hablar de caminos y sendas, ¿verdad? Senderos, caminos, sendas. Dice, y el camino de los malvados, en contraste con este sendero, ¿verdad? El camino de los malvados es como la oscuridad. Es como la oscuridad. Ellos no saben con qué tropiezan. Ahora, si en el versículo 18 significa que Dios está dando su luz a los siervos fieles y discretos cada vez más, revelación de Dios, más, en el 2021. Entonces significa que en el 2021 a ciertas personas Dios les está dando más oscuridad. No, porque Dios no quiere que ninguna persona perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 de Pedro capítulo 3. ¿De qué está hablando entonces? Bueno, pues está hablando de la forma de actuar de los malvados. Es como si anduvieran en la oscuridad, porque cometen error tras error. Pero sin embargo, en contraste, la senda de los justos o la manera de vivir de las personas buenas es como la luz brillante. No nos equivocamos, no sufrimos, no tenemos esos tropiezos. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas de manera correcta. Por eso es como una luz que va en aumento. Pero los malos es como la oscuridad, no ven nada. Cometen maldad, cometen violencia, cometen engaño, cometen perversidad, todo lo que hemos visto en el contexto. Luego sigue el padre de familia, y voy a ir más a prisa en esta parte. Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Consejos del padre. Haz cuidadosamente mis palabras. ¿Por qué, padre, tengo que hacer de esas palabras? No las pierdas de vista, guárdalas en tu corazón. ¿Por qué? Porque debes de vivir como viven los justos, no como viven los malos. Porque significan vida para quienes las encuentran y salud para tu cuerpo. Si tomas en cuenta mis recomendaciones y mis mandamientos, dice el padre de familia a sus hijos,
y no vives como viven los malos, sino vives como viven los justos, esas palabras, esos consejos para ti van a significar vida para aquellos que hacen esto. Y van a significar salud para tu cuerpo. No te vas a meter en problemas de pleitos, de asesinatos, de nada de eso. Va a significar más vida para ti y más salud para tu cuerpo. Si no andas en los caminos de los malvados, si andas por la senda de las personas buenas, haciendo lo que los buenos hacen. Más que cualquier otra cosa, protege tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Guarda el consejo, guárdalo muy dentro en tu corazón. Aquí está, mire. Guárdalas dentro de tu corazón, porque de él brota la vida. Aparta de ti las palabras tramposas. Otra vez, no te vuelvas a la forma de vida de los malvados. Mantén el lenguaje engañoso lejos de ti. ¿Ok? Vive como viven los justos. Los justos no son tramposos, los justos no son engañosos. Entonces mantén el lenguaje engañoso lejos de ti. Tus ojos deben mirar al frente con orgullo, no con pena, no con vergüenza, como miran los pecadores. Sí, mantén la vista fija delante de mí. Allana el sendero de tus pies. Todos sus caminos serán seguros. Si haces mi voluntad, todos tus caminos serán seguros. Si tomas en cuenta los consejos de este padre, dice el proverbista. Y termina con la siguiente parte. No te desvíes, obviamente, del consejo que le está dando este padre, ni a derecha ni a izquierda. Aleja tus pies de la maldad. ¿De qué está hablando en todo el contexto? Está hablando este pasaje que en el 2021 los siervos fieles y discretos recibirán una luz paulatina, revelación de Dios constante para saber cómo entender las escrituras. No, está hablando un padre de familia a sus hijos, un padre que tuvo un padre físico y tuvo una madre física, y ahora le está dando este consejo a sus hijos físicos y les dice: si viven en justicia, en camino de justicia, todo les va a ir bien, su vida se va a prolongar, no van a tropezar, aunque todos sus planes se van a cumplir, pero si viven como los malos, van a tropezar, van a tener problemas, van a tener aflicciones en su vida. Miren, guarden mis consejos, no se desvíen ni a derecha ni a izquierda, y aleje sus pies de hacer cosas malas. No está hablando en ninguna parte del contexto aquí de una revelación de una luz. No. Pasaje totalmente fuera de contexto. Y sé que este pasaje lo utilizan los testigos de Jehová para decirle a sus seguidores que tapar los errores de los siervos fieles y discretos, ocultarlos diciendo: no, es que no se equivocaron. Lo que pasa es que la revelación es como la luz del sol que va creciendo. Y antes no se tenía tanta luz, por eso no estábamos muy seguros, pero ahora ya hay más luz. Ese pasaje no habla de eso. ¿De qué habla este pasaje? ¿Quién es el justo en este pasaje? El hijo que haga la voluntad de su padre físico, ¿verdad? ¿Habla de que en el 2021 los testigos de Jehová, en especial los siervos fieles y discretos, recibirán una nueva luz para saber interpretar la Biblia? No. ¿Habla acaso de que este entendimiento será revelando lentamente? No. Este texto no. No habla de eso. Ahora, un texto más, y voy a ir más rápido porque no quiero hacer, ya me tardé voy por 1 hora y media. Pero es un pasaje similar que utilizan para decir que el conocimiento es paulatino y va en aumento. Primero los Corintios capítulo 13 versículo 12, citan: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Cómo lo explican? Dice que ahora no podemos entender completamente la voluntad de Dios. Los siervos fieles y discretos están siendo iluminados. Un conocimiento paulatino va revelándose lentamente, como un rayo de luz, como en la mañana, como leíamos en Proverbios, hasta que llegan finalmente a poder ser conocidos. Torciendo totalmente las escrituras y sacando fuera el pasaje fuera de contexto. ¿Dónde dijo Pablo que está hablando de esta interpretación aquí en 1 Corintios 13:12? En ninguna parte. ¿De qué hablaba Pablo? Mire, voy rápido. Usted puede leerlo más lentamente. Vamos a ir no solamente al contexto inmediato, vamos a ir al contexto remoto. No solamente vamos a estudiar el capítulo 13, sino el capítulo 12 también para entender de qué venía hablando, porque viene en línea. Capítulo 12, versículos 1 al 12. Pablo habla a la iglesia en Corinto diciéndoles: hay diversos dones milagrosos del Espíritu Santo. ¿Ok? En la iglesia. Y había ahí unos conflictos en la iglesia en Corinto en cuanto a que a unos querían buscaban cierto tipo de don milagroso sobre otros dones milagrosos. Capítulo 12, versículos 13 al 26. Todos somos muchos, dice Pablo, y empieza a hablar. Aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, ¿verdad? Y empieza a hablar. No estén estas discusiones entre ustedes. Cada uno tiene, Dios le ha dado una tarea, un don especial para una tarea especial. Aunque somos
muchos y diferentes. No puedes decir el ojo a la mano no te necesito, ni el oído al olfato no te necesito. Todos son indispensables. Entonces, no se estén discutiendo por estos dones milagrosos. Capítulo 12, 28 al 31. Vuelve a aclarar el apóstol Pablo: Dios puso en la iglesia a cada miembro como Él quiso y con tareas a realizar específicas. Procuren los dones mejores. Es bueno que quieran tener estos dones. Pero termina diciendo: yo les muestro algo más grande, más especial que estos dones espirituales. Y luego empieza a decir qué es eso más grande en el capítulo 13. ¿Qué es eso más grande? Bueno, capítulo 13. En lugar de estarse peleando o estar discutiendo por qué don milagroso del Espíritu Santo tienen, enfóquese en el amor. Porque dice en el capítulo 13, versículo 1, el apóstol Pablo: si tengo don de lenguas, sin amor, nada soy. ¿Cómo sé que el apóstol Pablo dice si tengo don de lenguas? Porque dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. ¿Qué estaba haciendo referencia? Si viene hablando de los dones espirituales, uno de los dones espirituales son las lenguas. Si yo tengo don de lenguas sin amor, no sirve de nada. Si tengo el don de profecía y de ciencia y no tengo amor, dice el versículo 2, nada soy. No sirve de nada. Lo que les está diciendo Pablo es: dejen de estar discutiendo por qué don espiritual les dio el Señor. Dios se los dio por algo. Utilícenlo de la manera correcta. Pero más grande que esos dones espirituales es buscar el amor de Dios. Porque si tengo don de lenguas y hablo todas las lenguas, pero no tengo amor, nada soy. Inclusive si hablase lenguas angélicas, está haciendo una hipérbole, una exageración. Versículo 2. Si tengo el don de profecía y ciencia y no tengo amor, nada sirve. Si tengo el don de fe, porque también el don de fe era un don del Espíritu Santo. Lo encontramos en el capítulo 12. Si usted quiere ir a buscarlo, ahí lo va a encontrar. Y que trasladase los montes, así una fe enorme que pudiera decir este monte: quítate de aquí y echa del mar. Pero no tengo amor, de nada sirve. Ese don espiritual milagroso, sin amor, no funciona, no sirve. Aunque trasladase montes de un lugar a otro. Y luego entra todavía más a fondo. Dice capítulo 13, versículo 4. Si doy todo, mi cuerpo, mis bienes, todo para ser quemado, para dar a los pobres o lo que fuera, y no tengo amor, ese sacrificio de nada me sirve. Luego, en el capítulo 13, versículos 4 al 7, empieza a explicarles las características de ese verdadero amor. Ese verdadero amor que debemos de buscar sobre más allá de los dones espirituales milagrosos del Espíritu Santo. Luego dice, capítulo 13, versículo 8, el amor nunca se acabará, pero las profecías, don milagroso del Espíritu Santo, cesarán, se acabarán, y cesarán las lenguas, don espiritual, milagroso del Espíritu Santo, y la ciencia acabará, don espiritual. Mire, a lo mejor usted no cree que estos son dones espirituales y quisiera que lo leyera y tomara un poquito el tiempo para no dejarlo ahí inconcluso, o tampoco ir tan a prisa. Dice 1 Corintios 12, 7, dice: a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho. Palabra de sabiduría es un don. A otro palabra de ciencia, otro don, según el mismo Espíritu. A otro fe, ahí está el don de fe del Espíritu Santo. Y por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidad, ahí está otro tipo de don milagroso de sanidad, por el mismo Espíritu. A otro el de hacer milagros, ahí está el don milagroso. El don de profecía, ahí está otro don del Espíritu Santo. Discernimiento de espíritus, ahí está. Diversos géneros de lenguas, por eso dice: si hablase lenguas angélicas y no tengo amor, de nada sirve. Don de interpretación de lenguas, otro don. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Entonces vemos, está diciendo que el amor nunca se acabará, pero los dones espirituales sí se acabarán. Se acabará las lenguas, las profecías, la ciencia, todo eso va a acabar. Estos dones están vigentes, dice Pablo, sigue diciendo ahí en el contexto, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. En otras palabras, estos dones de profecía que se van a acabar están activos hoy en día porque ahorita no tenemos lo completo. ¿Dice quién? ¿Los siervos fieles y discretos en el 2021? Pablo, en esa época. Dice, estos dones están vigentes porque en parte conocemos. No dice conocerán en parte. No, en ese momento en parte conocían. Y en ese momento en parte profetizaban. No dice profetizarán y conocerán. No, en ese momento estaban los dones milagrosos. Estaban porque en parte conocían y en parte profetizaban. Recordando que la Biblia no se había acabado de escribir para esa fecha.
Pero dice Pablo, sigue diciendo, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, cesará. ¿Qué es lo que es en parte? Las profecías, las lenguas, la ciencia, todos los dones milagrosos del Espíritu Santo. Y cuando eso cese, es porque ya habremos recibido lo perfecto. Y ya conoceremos de manera completa y no en parte. Eso es lo que dice en el capítulo 13, versículos 8 al 10. Entonces Pablo relaciona la manera para darnos cuenta de que ya tenemos lo completo, lo perfecto, que ya no estamos en parte, es cuando cesen todos esos dones milagrosos, porque ya no van a ser necesarios. Entonces ya vamos a tenerlo completo. ¿Me sigue? Seguimos entonces. Capítulo 13, versículo 11. Ahora Pablo compara esa situación que estaba viendo Pablo en ese tiempo, en ese contexto, no en el 2021. Dice, se compara con un niño. Dice, vamos a leerlo aquí literalmente. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, porque en parte conocía y en parte profetizaba. Lo acaba de decir en el versículo anterior. Mas cuando ya fui hombre, o sea, cuando ya vino lo perfecto, dejé lo que era de niño. Entonces ya no tengo que actuar como niño, ya no necesito los dones milagrosos porque ya tengo lo perfecto, lo completo. Porque ya no soy un niño, ya no conozco en parte, ya conozco todo lo que necesito conocer, que Dios quiere que yo conozca. Los milagros eran en parte, porque en parte conocían, en parte profetizaban, pero una vez que vino lo perfecto, ya no se necesitaban los dones espirituales. Ya podíamos entender plenamente y dejar todas esas cosas que eran de niño. Versículo 12. Ahora, no en el 2021, dice Pablo, ahora, fíjese cómo lo está diciendo Pablo. Ahora, en este momento que estoy vivo, dice Pablo. Ahora, vemos por espejo oscuramente. No dice que en el 2021 van a ver por espejo oscuramente. Pablo dice, ahora, vemos por espejo oscuramente. Mas entonces, ¿cuándo es ese entonces? Cuando venga lo perfecto, cuando cesen las lenguas, según el contexto, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. ¿Cuándo? En ese momento, no en el 2021. Vuelve a repetirlo Pablo. Ahora conozco en parte. Pero entonces, cuando venga lo completo, cuando cesen las lenguas, conoceré como fui conocido. Ahora yo le pregunto. Capítulo 13, versículo 12. Habla de que en el 2021 los siervos fieles y discretos verán oscuramente y la luz de Dios los irá iluminando paulatinamente hasta que lleguen al conocimiento pleno. No. ¿Por qué? Porque aquí hay dos opciones de las cuales no podemos escapar, que Pablo las declaró. Si ya lo completo vino, ay, discúlpeme. Si ya lo completo vino o llegó, déjenme ponerlo otra vez porque se salió aquí la diapositiva. A ver si se quiere poner. Ay, ya no se puso. Bien, si ya lo completo vino, entonces los dones milagrosos ya no existen. Ya no podemos resucitar muertos, ya no podemos hablar en lengua, ya no podemos hacer eso. Entonces ya tenemos la revelación completa de Dios, ya tenemos lo perfecto. Ya no necesitamos una luz paulatina que nos revele. Ahora, si por el contrario, lo perfecto aún no llega, tanto no llega que aún los siervos fieles y discretos tienen que ser iluminados lentamente y paulatinamente hoy en el 2021, entonces los dones espirituales siguen en vigencia. Dones de sanidad, don de expulsar demonios, dones de hacer milagros, don de fe, don de ciencia, don de lenguas. Porque la regla que establece Pablo es, cuando llegue lo perfecto, eso que es en parte, que son los dones espirituales, se van a acabar. Ya no los necesitamos, vamos a dejar a un lado lo que era de niño. Porque ya vamos a conocer completamente. Ahora, si ya vino la revelación completa de Dios, entonces los dones milagrosos ya dejaron de existir. Si no ha llegado, como dicen los testigos de Jehová aún, entonces los dones milagrosos existen. Habría que preguntarle a los testigos de Jehová si ellos hablan en lenguas, si hacen milagros, si resucitan muertos, si tienen don de fe, si tienen don de interpretación de lenguas, de discernimiento de espíritus, todos esos dones. Y sé que no los tienen.
entonces lo perfecto ya está. Este texto está fuera de contexto. Pablo no hablaba que en el 2021, y de hecho tan no lo hablaba en el 2021 que dice, ahora vemos por espejo oscuramente, ahora conozco en parte, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, se acabará y podemos ver claramente. Bien, entonces el contexto importa y es sumamente importante. Espero que hayan entendido esta parte de por qué es sumamente importante el contexto para no torcer estos pasajes y no son solamente citar y decir, es palabra de Dios, ahí dice, sí, pero está fuera de contexto. No es de lo que hablaba Pablo. No es de lo que hablaba 1 Corintios. No es de lo que hablaba Proverbios. Entonces hay que tomarlo en su contexto. Si no, y si el contexto no importa, pues hacémonos con rameras, porque Dios lo mandó, y asesinemos a los enemigos de Dios, hombres, mujeres, niños y bebés, porque así lo dice 1 Samuel capítulo 15. Al cabo el contexto no importa. Claro que importa. Bien, mis amigos y hermanos, gracias por seguir estudiando con nosotros. Espero que haya sido de utilidad este video. 1 hora 40, wow. Gracias por estudiar con nosotros, gracias por quedarse con nosotros y espero que les sea de ayuda este tema del contexto en cuanto a su crecimiento espiritual y a la hora de analizar un texto de las Sagradas Escrituras. Hay que tomar en cuenta el contexto inmediato, remoto, general, contexto testamentario, contexto histórico, el contexto de las lenguas originales, las tradiciones, contexto histórico, etcétera, etcétera. O figuras literarias, también importante. Pero los más comúnmente usados es inmediato, remoto y general. Son los más utilizados, van a ser los caballitos de batalla todo el tiempo. Ese junto con el contexto testamentario. Bien, Dios me los bendiga, cuídense mucho y nos vemos Dios mediante con el estudio parte 9 de esa serie de estudios que llevamos para el próximo miércoles, si Dios nos presta vida y salud. Por lo pronto me despido, que Dios me lo bendiga grandemente, cuídense mucho y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo miércoles. Tu misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Solo sé que ilusionar